Teníamos una analogía con algunos contenedores de agua. Nosotros decimos que, bueno, el contenedor que tiene más, pues va a ejercer mayor presión y va a haber un flujo de agua, pues que se mueva en una dirección del que contiene más al que contiene menos. Existe una analogía con electricidad, donde nosotros tenemos una diferencia de potencial eléctrico, donde tenemos más cargas eléctricas a donde tenemos menos. Obviamente que va a haber un fluido eléctrico, se puede decir así o se puede denominar así, donde nosotros tenemos una diferencia de potencial eléctrico. Donde tenemos un exceso, tenemos más cargas eléctricas a donde tenemos menos. Y va a existir un flujo de corriente eléctrica. La misma analogía con el agua, bueno, pues donde nosotros tenemos contenedores de agua, el que contiene una mayor cantidad de agua, pues va a poder ejercer una presión sobre el que tiene menos y pues va a haber entonces un flujo de agua del contenedor que tiene más al que tiene menos. Y Ujú. también van Esto es cambiando las direcciones de las flechas, profe. exactamente, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos contenedores así de esta forma, uno que se llene más, luego unos que se llene menos, entonces puede ocurrir esto, ¿no? Vamos a ver cómo ocurre eso en la vida real. Nosotros, por ejemplo, tenemos una pila pues dijimos que siempre nos iba a dar un voltaje constante y viene marcado por el valor de las pilas. Pues yo tengo pilas cuadradas, por ejemplo, esta que es de 9 volts, siempre nos va a dar 9 volts. Ujú. Tengo pilas más pequeñas de 1.5, dependiendo de los tamaños, ¿no? Ese es el voltaje que nos van a proporcionar. En el caso, por ejemplo, de nuestras casas tenemos los tomacorrientes, donde nosotros tenemos lo que es la fase, el neutro y la tierra física. Y tenemos algunos cables que pues nos identifican esa diferencia de potencial en nuestras casas para conectar algunos focos o elementos. Pero vamos a hablar de un elemento muy importante que es la parte de los cables, los conductores. Nosotros dijimos que hay cables y alambres. Un cable, pues, es un elemento conductor que tiene varios hilos muy delgaditos y sobre estos, pues, va a pasar la corriente eléctrica. Un alambre, pues, es un solo hilo conductor. Nosotros, por ejemplo, en los motores podemos tener alambres, eso es el embobinado que tiene dicho motor. Podemos tener alambre esmaltado, es decir, con una laca, una pintura. Eso va a ser su protección. Y por lo general ese alambre se requiere, por ejemplo, para cuestiones ya de motores. Los motores pues son dispositivos que pues generan un movimiento mecánico a partir de la electricidad. Ahora, estos cables, dependiendo la cantidad de energía que lleven, pues vamos a tener diferentes calibres. Esto es muy importante, se los voy a poner así. Calibres más gruesos tienen números más cercanos a cero. Por ejemplo, un calibre 6, un calibre 8, son cables muy gruesos, de varios hilos, pero muy gruesos. Esos calibres, por ejemplo, se utilizan para los aires acondicionados, para las centrales, para equipos industriales que requieren voltajes de 240 volts y una corriente en amperes pues muy grande. Entonces, si yo quiero manejar mayor energía, pues ¿qué necesito? Pues necesito cables más gruesos. Necesito un calibre 6, un calibre 8, un calibre 10. Si son equipos que requieren menos energía, podemos nosotros utilizar calibres más delgados. Calibres más delgados, el número es más grande. Por ejemplo, un calibre 12 o un calibre 14.
El calibre 12 se utiliza para instalaciones de casa. En la casa, por ejemplo, las televisiones, el cargador, los focos, las lámparas, las luminarias, van con ese calibre 12 porque es un calibre no tan grueso, pero sí el que puede permitirte llevar la suficiente corriente. Calibres más gruesos, por ejemplo, el calibre 10, yo lo puedo utilizar para equipos eléctricos que requieran mayor energía. Miren, aquí yo les ponía un ejemplo. El horno de microondas, la lavadora, el refrigerador, te van a consumir una mayor cantidad de energía. Entonces ahí vamos a colocarles un calibre 12, pues porque van a necesitar más energía. Puede ser un calibre 12 o un calibre 10. Sin embargo, por ejemplo, pues equipos electrónicos, la pantalla, contactos donde pues tenga un cargador, el módem, pues un calibre 14, con eso bastaría para poder realizar nuestros circuitos eléctricos. Miren, por ejemplo, les hablaba acerca de los focos. No sé si ustedes han visto estos tres tipos de focos, ya sea en sus casas o en las calles o en algún lugar. Tengo tres tipos de focos. En estos focos, yo tengo focos que se llaman focos fluorescentes, que son como una espiral. No sé si los han visto. Tengo Yo he focos o visto lámparas LED. los profe. Ujú. Tengo lámparas LED. Las lámparas LED son un poco más compactas, pero en su interior tienen una tira de LEDs. Y tengo estos focos, casi casi como dicen, ¿no? De los de puesto de tacos, que tienen un filamento. Es una luz color amarilla la que tienen este tipo de focos. Estos se llaman focos de filamento. Por lo general, esos focos pues consumen de 60 watts a 100 watts. Antes decían, bueno, pues cómprate un foco de 100 watts. Son estos focos de filamento. Ujú. Con estos focos, pues nosotros vamos a tener un mayor consumo de energía. Sin embargo, los focos LED y las lámparas fluorescentes se les llaman focos ahorradores, porque son focos que ahorran electricidad. ¿En su casa sí tienen de estos, chavos? Yo sí, profe. Sí, ¿Sí? Ok, bueno. yo A sí, veces profe. sí es muy importante el que puedan manejar este tipo de ahora sí que de focos, porque pues obviamente que nos van a dar un poco de ahorro de energía, ¿no? Eso sí es muy importante, o sea, sí es cierto, si bajan el consumo de energía. Ahora sí que yo creo que el problemita sería más grande que pues es que pues sí se acaban muy rápido. Ese sí sería un pequeño inconveniente. Y por lo general en las instalaciones de casa, pues nosotros lo que ocupamos pues son ese tipo de focos, ¿no? Focos ahorradores. Ok, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Entonces, ya saben, necesitamos diferentes tipos de cables. Cables más gruesos llevan mayor electricidad. En- Bueno, yo les había dicho de este aparatito que es para medir Es multi. voltaje, exactamente el multímetro. Con el multímetro nosotros podemos medir voltaje o diferencia de potencial, corriente eléctrica, resistencia eléctrica o continuidad. Tengo varias escalas para utilizar este multímetro. Entonces, vamos a utilizar una escala para medir voltaje, vamos a medir con otra escala lo que es la electricidad. Bueno, el voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna
Y vamos a medir otra variable que para nosotros pues sí nos sirve, que en este caso es el valor acá está, esto de la carrera de mecatrónica. Dame un minutito, a ver, permítame. Ok, bueno. Vamos a hablar ahora de lo que es la resistencia eléctrica. Aquí está lo que yo les mencionaba del voltaje de corriente directa y el voltaje de corriente alterna. Ahora, el voltaje de corriente alterna sucede lo que ya les había mencionado anteriormente. La corriente varía en dos direcciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo ocurre eso y cuál es la forma de onda. Miren, aquí yo tengo la corriente en una sola dirección. La corriente solamente es positiva, va en un sentido. Ese es en el caso que estamos midiendo en una pila. ¿De acuerdo? Pero vamos a observar qué ocurre, por ejemplo, con el voltaje de corriente alterna. Ya nada más para finalizar. Dejen, les comparto esta pantalla. A ver, me dicen cuando ya estén viendo. Aquí está. Ahora, yo les dije de un simulador muy interesante para circuitos. Se llama Tinkercad. Aquí está. Ok. Bueno, ustedes pueden acceder a él por Google. Escriben esta palabra, Tinkercad. Voy a salirme aquí de mi cuenta para que vean cómo accedí. Igual en la otra, en el otro modulito. Sí, de hecho me iban a decir algo, ¿sí? Que pide un correo electrónico por esta página. Exactamente. Miren, Porque apenas me metí y sí me pedí un correo. exactamente te pido un correo exacto. Sí, sí es cierto, Michelle. Ok, bueno, fíjense bien. Este es el link, tinkercad.com. Y como dice Michelle, te pide un correo electrónico. Le damos aquí iniciar sesión. Pueden poner el correo de la escuela, pueden pedir, colocar el correo de ustedes y que tengan de Gmail. Bueno, pues yo lo voy a utilizar con mi cuenta de Google. Entro con mi correo electrónico. Y le voy a decir que quiero un nuevo circuito. Y le digo crear nuevo circuito. Ahí está. Se va generando y ya me da aquí algunos componentes. Aquí aparecen algunos elementos, unos que vamos a analizar el día de hoy, que son resistencias y demás cuestiones. Vamos nosotros aquí a que me muestre todos. Vamos a colocar nosotros una pila. Aquí está mi pila. Vamos a girarla. Ahí está, ¿no? Hasta pone la marca casi de Duracell, ¿no? Pero bueno.
Y hay un elemento para medir. Este que se llama multímetro. Y vamos a ver este otro que se llama osciloscopio. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Ok. Primero, bueno, este lo vemos después. El osciloscopio. Ya lo pueden dar suprim y te borra este elemento. Primero vamos a utilizar el multímetro. Aquí yo tengo una terminal que dice negativo y otra que dice positivo aquí en mi simulación. Vamos nosotros a medir ese voltaje empleando el multímetro. Entonces, fíjense bien cómo vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar el modo voltaje. Ahí ya está, modo voltaje. Ese negativo lo vamos a unir con el negativo de la pila. Vamos a ponerle un color negro. Y el positivo lo vamos a unir con el positivo de mi multímetro. Vamos a poner un color rojo. Hay una que dice iniciar simulaciones, este play. Y lo medimos. ¿Qué voltaje me marca allí? 9. Esos son 9 volts. Técnicamente lo que estamos midiendo nosotros aquí es el voltaje de esta pila. El voltaje de esta pila pues nos está diciendo que son de 9 volts. Voy a tener simulación. Está muy sencillo, ¿no? Si ven esta parte de nuestra herramienta, ¿cómo la ven? Está sencillito, ¿no? Ok, bueno, eso fue con el multímetro. Otra herramienta que también vamos a ver ahorita físicamente. Voy a quitar el multímetro. Ya lo quité. Es esta herramienta que se llama osciloscopio. Ok. Dice que aquí conectamos el negativo. Bueno, yo tengo aquí el negativo de mi pila. Vamos a conectarlo con el negativo del osciloscopio. Para identificar que es el negativo, lo dejamos con cable negro. Ahí está. Y el positivo lo conectamos con el positivo también. Ahí está. Y le digo que inicie simulación. Me aparece una raya, no sé si la ven. A ver, aquí me dice el tiempo por simulación, está en milisegundos. Y aquí está midiendo el voltaje. Ok, bueno, me dice que son 9 volts. Cada rayita vale 2 volts. Entonces, esta línea más gruesa es el 0. 2, 4, 6, 8 y esta está a la mitad, son 9. Se ve una línea constante. Esa es la gráfica que se produce, pues una línea constante.
Este es un voltaje de corriente directa, es decir, siempre va a permanecer constante los 9 volts. Bueno, a menos de que la pila se empiece a agotar, que también pues, puede ocurrir eso, ¿no? La pila se acaba, pues obviamente que pues va disminuyendo la intensidad. A lo mejor ya no te marca después 9, sino 5, sino 6, va disminuyendo. Eso también puede ocurrir. Ok, bueno. Vamos a cargar de nuevo. Voy a quitar esta pila. Y ahora fíjense bien. Voy a seleccionar esta otra fuente de energía. Que en este caso es esta que dice generador de funciones. Aquí está. Ok, bueno, fíjense bien. Igual vamos a conectar el negativo con el negativo al osciloscopio. El positivo con el positivo del osciloscopio. Vamos a ponerlo con color rojo. Y este vamos a ponerlo en color negro. Y vamos a ponerle de frecuencia 60. Amplitud, unidad de voltaje. Vamos a ponerle 180. Y función senoidal. Ay. Vamos a cambiar aquí esto. Vamos a decirle que sean 10 milisegundos. Diez. Desfase de 0. Ok. Bueno, esa es la señal que se observa. ¿Sí la ven todos? Esa es una señal que se llama señal senoidal. En este caso, pues está chiquita, pues es de 10 volts. Podemos nosotros aumentarle este valor, pues tal vez darle 15, un poquito más grande, a esta señal. Esa señal, así de esta forma, es la que viene en el tomacorriente de su casa. Así llega. Esa se llama señal de tipo de corriente alterna. ¿Pero por qué alterna? Me van a decir. Bueno, déjenla, pasamos aquí a la diapositiva para que también la tengamos aquí en la mente. Esa señal es voltaje de corriente alterno. Ahora, vamos a verla matemáticamente porque pues también eso es muy importante. No sé si les han explicado esta herramienta que se llama GeoGebra en sus clases de matemáticas. ¿Sí les están dando matemáticas? Sí. Sí. Miren, por ejemplo, esta herramienta me sirve para hacer gráficas.
pongo la ecuación de la recta y igual a 3x más 2. Ahí está la ecuación, ahí está la gráfica. Pero bueno, la que me interesa a mí es esta función, f de x igual a 180 por el seno de 60 por el número pi de x. Ay, se ve grandísima. A ver. Vamos a darle propiedades, a ver si aparece aquí. No, pues va a aparecer aquí en todo el ajuste. Como es una función muy entre 180 y menos 180, fíjense bien. Ahí está. Ahora, esto ocurre muy rápido. Voy a poner nada más seno de x. Y voy a decirle que nada más quiero un pedacito. A ver. Ajustar ejes en el eje Y. No, menos eje Y. De 1 a 50. Ahí está. Más o menos aquí quedaría esta grafiquita. Eso es lo que llega a su casa. Así llega la corriente eléctrica a su casa. 180. Ay, no lo puedo personalizar más. A ver, un zoom de 200. No. Ok. Esa es la forma de la energía eléctrica de cómo llega a sus hogares. Voy a ponerla un poquito más. Y les voy a decir por qué. Miren. Esta gráfica vamos a editarla. Vamos a ponerle un color rojo. La línea un poquito más delgada. Miren, como en dibujo, ¿no? Línea punteada. Puedo colocar línea punteada. En este caso vamos a darle un trazo. Aquí el nombre y el valor. Dice 180 seno de pi x. Y tengo esta forma de onda. Ok, vamos a ver de qué se trata y por qué nosotros decimos que es una corriente alternada. Vamos a copiarla y vamos a enviarla aquí a nuestra presentación, igual esta que tenemos acá. Miren, por ejemplo, para copiar una imagen de esta de GeoGebra, lo que podemos hacer es aquí exportar imagen y la copio al portapapeles y ya la pego en mi presentación y ya quedó pegada. Voy a hacer que este valor sea un poquito menos. Vamos a poner aquí 30 para que se vea. Con 20. Ahí está, más o menos. Ok. ¿Sí están viendo todos esta grafiquita, muchachos? Sí, profe. Sí, porque Ok, vamos a analizar qué es eso. Esta es una onda. Esa es la señal de corriente alterna que llega a nuestras casas. De esa misma forma.
Vamos a analizar por qué se dice corriente alternada o por qué se llama corriente alterna. Bueno, déjenles pongo ahora la diapositiva. Ahí está. Si se dan cuenta, sube y baja, pero bueno, aquí digamos es como si le hubiéramos dado un zoom. Esta línea que está a la mitad, ¿se acuerdan que en el tomacorriente nosotros tenemos tres puntos o tres claves, ¿no? Esa línea que yo puse aquí en color negro, va a representar en el tomacorriente el neutro. ¿De acuerdo? La línea de neutro siempre va a estar en 0 volts, va a estar a la mitad. Ahora, la fase es todo lo que está en color rojo. Esta señal roja que tengo ahí, que está a veces positiva, y ahorita les voy a decir por qué a veces positiva y a veces negativa, sube y baja, esta va a ser la fase. Eso es lo que llega a nuestra casa, una fase. Ahora, nosotros vamos a tener que la corriente toma valores desde 0 hasta valores de 180 volts pico. Es decir, el valor de voltaje más grande que nosotros tenemos aquí es de 180 volts pico. Hasta acá arriba son 180 volts positivos. ¿De acuerdo? No creo que está bien así en color verde. Entonces, de aquí, desde el 0 hasta el valor pico máximo, son 180 volts. Sí es bastantito, ¿no? Luego, ¿qué le ocurre al voltaje? Ocurre lo que los tinacos, ¿no? Cambia de dirección, disminuye, 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 y luego este voltaje es negativo. Cambia de dirección. Ahora tiene un signo menos. Entonces el voltaje está cambiando alternadamente. ¿Sí lo ven? Tengo voltajes positivos, voltajes negativos, voltajes positivos, voltajes negativos. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende la idea? Entonces, el voltaje sube es positivo, el voltaje baja es negativo, y esto lo hace de forma alternada. Pero si se dan cuenta, pues esto se repite pues todo el tiempo, ¿no? ¿Sí lo ven o no? Sí, Esta po. repite y repite y repite. Entonces, cuando se está alternando el voltaje entre positivo y negativo, se le llama voltaje de corriente alterna. ¿Por qué? Porque va alternando valores positivos y valores negativos. ¿De acuerdo? Por eso es un voltaje alternado o voltaje de corriente alterna. Se alterna el valor positivo y negativo. Ahora, vamos a observar otro parámetro importante. Si se dan cuenta, y lo voy a poner aquí con línea punteada,
desde donde empieza, aquí hasta donde termina, pues como que se vuelve a repetir, ¿no? Tienen el mismo valor. O sea, tienen la misma forma también, ¿no, Michelle? Sí, sí, profe. O sea, tienen la misma forma. Cada vez de que se vuelve a repetir la misma forma de la señal o de la onda que tenemos aquí, nosotros le vamos a llamar allí un periodo. Un periodo es decir, pues cuando la misma forma se repite. Y esto pues lo hace muy, muy, muy rápido. Se está repitiendo muy, muy rápido en poco tiempo. Esa forma de que tan rápido se repite, nosotros le vamos a llamar periodo. Entonces, ¿qué tan rápido se vuelve a repetir la misma forma? Se llama el periodo. Precisamente son señales periódicas porque se repiten constantemente, se repiten de forma periódica. Eso se le llama periodo. Entonces, la fase, ¿sí? Va del valor negativo al valor positivo. Ujú. Esa es toda esa señal que nosotros tenemos ahí en color rojo, que va cambiando de forma alternada a un valor máximo a un valor mínimo. Luego nosotros vamos a tener un periodo, es decir, la forma en la que dura esa señal. Y quiero que observemos esta forma de onda que está aquí arriba, que precisamente la corté así. Lo hace tan rápido, incluso vieron ustedes hasta la grafiquita, que casi, casi como se ve como si fuera constante, ¿no? O sea, lo hace muy rápidamente. Lo hace en muy poco tiempo, lo hace muy rápido. Entonces, tanto que esto se ve constante. Ujú. Ok, bueno. En nuestras casas ya tenemos valores establecidos de, de eso, o sea, de qué tan rápido lo hace. Nosotros tenemos lo que es un periodo. Luego vamos a tener lo que se denomina la frecuencia. La frecuencia es el valor recíproco del periodo. El valor recíproco, bueno, pues ¿cómo es el valor recíproco? Es, ponemos un 1 arriba, es 1 sobre el periodo. En nuestras casas, ese valor de frecuencia es de 60 Hz. ¿De acuerdo? O sea, el voltaje que llega a sus casas es de 180 volts pico a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y en el caso de nosotros, en el caso de nuestras casas, si ustedes, también hay multímetros que miden que miden la frecuencia, periodo. Y en nuestro caso, pues esa frecuencia es de 60 Hz. La unidad de frecuencia se denominan Hz.
Esto es muy importante, muchachos, porque esta es la base de toda la electricidad de todos los equipos. Todo lo que maneja instalaciones eléctricas, pues es en base a esto. Ahora, esta señal que es periódica ocurre muchas veces. Tiene un valor pico, que es el valor más grande. Vamos a ponerlo por acá. Yo creo que aquí ya voy a hacerlo con un solo dibujito. Para ponerles nombres a cada cosa, ¿no? Del valor neutro al valor más grande se le llama valor pico o voltaje pico. ¿No se les olvida? Entonces, desde el neutro al valor más grande, Michelle, se le llama valor pico o voltaje pico. Ok, profe. V y una letra P. Y ese vale 180. ¿De acuerdo? Ese es nuestro voltaje pico. Profe, pero ¿por qué se le llama Vico? Porque es el voltaje más grande. Un Con pico eso es el valor más grande. Entonces, por eso se le llama un voltaje pico. Uh-huh. Y si te das cuenta, pues tiene como una forma de pico, ¿no? Esta señal senoidal. Ok, bueno. Recuerden, esta línea que está aquí en medio, pues corresponde aquí al neutro. ¿De acuerdo? Eso es el neutro. Ahora, el voltaje del más grande al voltaje más, bueno, entre el voltaje pico más grande al voltaje negativo más pequeño, que es este valor de acá, es decir, entre el valor más grande al valor más pequeño, voy a ponerlo aquí y vamos a ponerlo está con línea punteada. ¿Ya ven la importancia del dibujo? Ahí está. Ese se va a llamar voltaje pico a pico. Y se le pone así, voltaje PP. 180 más 180. ¿Cuánto es? 360. ¿De acuerdo? Maestro, Sí, ¿y por qué la V es de volts? exacto, de volts. Ah, bueno. Ahora, fíjense bien. El periodo es cuánto dura la misma forma de onda. Está aquí. Esa vamos a ponerla con color azul. El periodo se va a representar con la letra T. Y eso vale 1 entre 60 segundos. Ese es segundos y el recíproco son hertz, 1 entre 60. El periodo es 1 entre 60 segundos. Es decir, esta misma forma de onda se repite 60 veces. Fíjense qué tan rápido es. Que esa misma forma se repite 60 veces en un segundo. ¿De acuerdo? Recuerden, aquí estas unidades son volts.
Y aquí igual, estos son volts. Ok. Ese sería el periodo. Ahora, esta señal senoidal, ese es el voltaje de corriente alterna. Porque recuerden, va alternando de un voltaje positivo a un voltaje negativo. Ese es voltaje de corriente alterna. Esto que tenemos aquí o que estamos representando. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o algo que... ¿No? Michelle, no sé si tengas dudas. Osvaldo, ¿alguna duda? No, profe. Ok. Vamos a ver esa parte de lo que es la corriente alterna. Esto lo vamos a hacer un poquito con el... Les pongo un videito que les va a quedar un poquito más claro. Bienvenidos a otro video de electrónica. Hasta el momento solo hemos visto circuitos con elementos pasivos. Sin embargo, el curso se llama Circuitos CA. Aquí debemos aclarar algo. Una fuente contiene tanto corriente como voltaje al mismo tiempo. No existe uno sin el otro. Entonces, ¿qué diferencia existe entre las dos? La fuente de voltaje mantiene el voltaje a pesar de la corriente que el circuito necesite. Y la de corriente diferencia de potencial entre sus terminales, fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Esta también se le llama corriente continua y la encontramos en pilas o baterías. Y se llama así porque circula en un solo sentido, de un polo a otro. La diferencia de la corriente alterna es que varía su polaridad cada cierto tiempo y por eso se llama así, porque va alternando entre positivo y negativo. Un lugar donde podemos encontrarla es en la red doméstica de nuestros hogares, donde también se encuentra alternando 50 veces por segundo para Europa y 60 veces por segundo para América. Ahora colocamos estas dos gráficas. Si observamos la pantalla, podemos ver las gráficas de voltaje contratiempo de corriente continua y corriente alterna. Si vemos la gráfica de corriente continua, el voltaje se mantiene en el tiempo. Y la gráfica de corriente alterna, el voltaje toma una forma sinusoidal. Los símbolos con los que podemos encontrar la corriente continua y corriente alterna son estos. Por ejemplo, si vemos en el multímetro, tenemos aquí el signo de voltaje en corriente directa, para medir voltaje en corriente alterna y para medir amperes, que es corriente, en directa. Sin embargo, los símbolos para circuitos son distintos. Aquí tenemos una pila, aquí tenemos una batería y como ya habíamos dicho, estos dos elementos son de corriente continua y son los más típicos. Y estos son los símbolos que normalmente encontramos para fuentes de corriente alterna. Podemos observar en el primer símbolo un círculo con una flecha que lo atraviesa y en el segundo símbolo una sinusoidal característico de las fuentes de corriente alterna. Bueno, hasta aquí llegamos con el video. Si te ha sido útil, regalo. Ok. Esa es, digamos que la simbología. Pero me van a decir, ¿y cómo le puedo hacer para medir en mi casa? Que pues sí me interesaría saber cuál es la fase y cuál es el neutro. Este video está chistoso, pero bueno, que se lo voy a poner.
Esta noche voy a cenar unas alitas con salsa. Ya le meten un montón de comerciales a todos los vídeos. Este pequeño multímetro digital que adquirí recientemente. En esta ocasión les voy a mostrar cómo medir voltaje en corriente alterna. Corriente alterna es la que utilizamos, la energía que utilizamos en los tomacorriente en la casa para conectar a nevera, televisor, computadora, es decir, todo eso que conectamos, el enchufe que lo conectamos al tomacorriente, eso es corriente alterna. Entonces vamos a medir el voltaje. Para eso vamos a tomar el multímetro, que lo tenemos acá. Podemos observar. Lo primero que hacemos es encenderlo. Ya está encendido. Observamos que la punta esté conectada en el lugar correcto. Vamos a acercarlo un poquito más. Como podemos observar, está conectado. La punta roja es lo importante, porque la negra siempre se mantiene en esa posición donde está. La roja va a depender del modo en que estemos acá. Siempre y cuando usemos cualquiera de estos modos, cualquiera, hasta ahí, podemos colocarla aquí. Ahora, si vamos a medir acá, corriente de 10 amperes, hay que quitarla de ahí y colocarla exactamente acá. Es decir, solamente cuando vayamos a medir en este modo, que vamos a quitar la punta de aquí para entrarla acá. Si no vamos a medir en ese modo, la podemos dejar ahí sin ningún inconveniente. Ahora vamos a medir voltaje en corriente alterna. Voltaje en corriente alterna está señalada la región aquí en color amarillo. Color amarillo de advertencia. Hay que tener cuidado, porque esa energía puede generar mucho daño si entra en contacto con la mano. Por eso lo que tiene que entrar en contacto son estas puntas del terminal de metal del multímetro. Bien, ya está ahí, ya está en la posición realmente 750 voltios. Pero como yo me encuentro en una casa, y en las casas, al menos en el país donde yo vivo, usamos 110 voltios, 115 voltios, 125 voltios. Yo lo que voy a hacer es mover esto al rango de 200 voltios. ¿Por qué lo pongo en 200 voltios? Porque siempre hay que poner un valor acá, hay que seleccionar un valor que esté por encima del voltaje que vayamos a medir. Como voy a medir 110, 115, 125 voltios, en 200 voltios, en el modo 200 voltios, dentro del rango de ACB, es decir, voltaje de corriente alterna. En corriente alterna está correcto. Bien, entonces, como les dije, esta parte es para la energía que proviene de los transformadores que se genera. Hay generadores que generan la energía. Los transformadores la elevan y luego la reducen para que llegue a nuestra casa. Esa energía es alterna. Alterna porque en los transformadores se eleva, se baja. Entonces, no llega directa. No es como esta, que este es voltaje de corriente directa, que se produce en el mismo lugar. Por ejemplo, las pilas, baterías, etc. Bien, entonces, aquí dice 200. Ya está correcto. El conector está correcto. Entonces, vamos a colocar el multímetro acá. Bien. Entonces voy a tomar los dos terminales. Algo importante es que en voltaje de corriente alterna no hay polaridad, no hay positivo ni negativo. Por lo tanto, cómo lo coloquemos no importa mucho realmente. Yo lo que voy a colocar el multímetro aquí, como pueden observar, y voy a tomar un terminal y lo voy a colocar acá. Bien, y ahora voy a colocar el otro terminal aquí. Como podemos observar, ahí tenemos 119 voltios. Vamos a acercarlo. Ahí tenemos 119 voltios. Prendí la luz, pero no se necesita porque estamos en luz ya. Entonces ese es el voltaje que tenemos. Ahora mismo aquí, por ejemplo, no está funcionando con un inversor. Por lo tanto, esta es la energía que proviene directamente del transformador. Es decir, esta es la energía cuando hay luz, como se dice comúnmente.
que es la que proviene de la distribuidora de electricidad. Se mantiene más o menos constante, 119 voltios. A veces puede bajar un poco, subir y así, pero ese es el voltaje normal. Esto es importante para uno saber si están bien conectadas las conexiones en la casa. Porque, por ejemplo, la mayoría de los dispositivos funcionan con 115, 125 voltios. Pero hay dispositivos que si le llegan 150 voltios se pueden quemar. Algo importante que le puede ser útil es que los televisores, muchos televisores, pantalla LED, tienen un rango de voltaje muy amplio. Y eso significa que no le afecta mucho los cambios de voltaje. Pero hay otros aparatos que si le ponen 140 voltios sí le afecta. Entonces ahora, ya como lo hemos medido, lo voy a desconectar acá. Bien. Lo tenemos una tablet, queremos medir el voltaje. Ok. Pues ya vieron que medir eso está muy sencillo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la fase y cuál es el neutro, porque eso sí también. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a detectar la fase y el neutro. A ver, quiero que vean algo interesante. ¿Ya vieron cómo están los contactos de ahí en la pared de este video? ¿Sí lo ven? ¿Qué le notas de diferente, Michelle? ¿Qué le notan de diferente, Osvaldo? Los conectores que son diferentes. Exactamente la placa, ¿no? Sí, la Eso placa. significa que son de otro país. Posiblemente esos son de España o de Europa. Esos son Y muy diferentes a los que manejamos aquí en México. esa es la que tiene arriba, pues fue la canaleta, ¿verdad? Exactamente, esa es una canaleta. Ahí pueden montarse cables, por ejemplo, de telefónicos. Se hace pues precisamente para que no queden colgando en la pared o no queden colgando en el techo. Se puede colocar esa canaleta. Esas canaletas hay de diferentes medidas y pues digamos que vienen a sustituir mucho de lo que son algunos tubos, igual de conexión, pero bueno, ahora sí que va a depender mucho de quién lo quiera revisar. Una conexión eléctrica, una instalación eléctrica. Para esto vamos a utilizar un multímetro. En primer lugar hay que verificar que las puntas estén bien conectadas, el positivo con el rojo, el negativo con el negro. Luego procedemos a encender el multímetro y nos verificamos que esté en la opción de corriente alterna, porque a nuestro domicilio llega corriente alterna. En mi país trabajamos con una corriente de 220 voltios en las casas. Entonces seleccionamos corriente alterna. En este caso este multímetro es autorrango, así que no hay que seleccionar en qué rango de corriente vamos a trabajar. El multímetro ya detecta cuál es la corriente. Luego, para encontrar la fase y el neutro hay que saber que la fase es la que nos va a dar mayor voltaje cuando midamos el cable con la tierra. Entonces, el que nos dé mayor voltaje, ese va a ser la fase, y el que nos dé menor voltaje va a ser el neutro. Entonces procedemos. En primer lugar, comprobamos que haya corriente. Medimos cuánto es el voltaje que nos llega, y en este caso nos marca 223 voltios. Entonces eso nos indica que sí está llegando corriente. Ahora procedemos a hacer contacto con alguna parte que esté conectada a tierra para medir. En este caso la parte de abajo del tomacorriente nos da 144 voltios. Luego probamos la parte de arriba del tomacorriente, la siguiente entrada. En este caso nos da 5 voltios. La parte de abajo nos da 148 voltios. Esto nos estaría indicando que la parte de abajo es la fase y la parte de arriba del tomacorriente es el neutro. Muy bien, esa sería una forma. Luego, si es que nuestra casa está pintada o está aislada de alguna forma y no hay dónde probar, podemos usar como último recurso, ¿no? Nuestro dedo. Entonces, probamos. Y nos da 211 voltios. Ahora probamos la parte de arriba y nos da 8.2 voltios. Dependamos de con qué probemos tierra, va a variar el voltaje. Como pueden ver, mira, por ejemplo, mira, probamos la fase
con alguna parte que esté haciendo tierra en la casa y nos da 146 voltios. Probamos con mi dedo y nos da 213, 211, 210 voltios. Así. Entonces, dependiendo con qué hagamos la prueba o cuál sea la resistencia que tenga el cuerpo con la tierra, nos va a dar un distinto voltaje. Bueno, amigos, espero que les haya sido útil el video. O sea, si se dan cuenta, el que tiene mayor energía, ese es el que va a llevar la fase. Eso es muy importante, siempre cuando queramos. ¿Cómo comprobar fase y neutro en una toma de enchufe, en un toma corriente de una vivienda? Con el multímetro Hilec. Vamos a verlo con este. Buenas tardes, soy Verónica Yo Ramírez de Escena del Contra. La fase, el neutro y el tierra, o identificarlo. Primero aquí. Esto es lo que habíamos visto nosotros, ¿no? Fase, fíjense, esto es muy importante para sus instalaciones de su casa. La fase debe de tener el contacto más pequeño, que sea más grande, en este caso para nuestras clavijas, ese es el neutro. Y aquí va a ser un cable que va a una tierra física. Después vamos a hablar un poquito de la tierra física. Les voy a enseñar que la fase es la ranura más pequeña y el neutro es la ranura más larga. Y este, que es redondo o semirredondo, es el tierra, que le va a decir pues la tierra. Las tomas, en este caso en mi vivienda, maneja una corriente alterna de 126 voltios, aunque varía de 120 a 126 o 27. Pero en este caso lo va a poner de 126 voltios. Antes de empezar a mirar en la toma, que en este caso lo va a hacer con imágenes, mostrándolo paso a paso con imágenes, debemos encender el multímetro y lo debemos de poner en V, donde está el V, que dice corriente alterna, AC, y lo ponemos en 200, que es un voltaje de 200, ya que es mayor que el que maneja la casa, la vivienda, y con eso no se daña el multímetro. Ya al haber encendido el multímetro, ponemos el cable rojo, que va a ser el positivo, lo vamos a poner en la fase, y el negro lo vamos a poner en el neutro, que lo vamos a utilizar como el negativo. Recuerden que la fase es la ranura más pequeña y el neutro es la más larga. Bien, ya puestos los dos cables, el rojo y el negro, vemos que nos va a botar un voltaje de 124. Este voltaje es el que entra a la casa. En este caso vamos a identificar que esta instalación esté bien hecha, ya que hay veces los que hacen las instalaciones se equivocan y la ponen al contrario. Entonces vamos a confirmar de esta manera. En el hueco redondo o semirredondo se le va a poner el cable negro, que en el cual ahí va el tierra, y el rojo lo vamos a poner en la ranura más pequeña, que supone que tiene que ser la fase. Ya puesto así, debemos ver que nos bote un voltaje de 124 voltios. En el caso de que no lo botara, entonces esta instalación podría estar al contrario. Para catear con el neutro, debemos que tener en cuenta que al hacerlo
la medida con el neutro, este debe dar 0 voltios, 0 voltaje. Entonces dejamos el cable negro en la tierra, ahí en el hueco, ahí. Dejamos el cable negro en el hueco redondo, semirredondo, y el rojo lo pasamos a la ranurita esa larga, la más larga, que supone que va a ser el neutro. Como vemos aquí en este ejemplo, en esta imagen que tomé yo, se ve que voltio o 0 voltaje, o quiere decir que está bien la instalación. Así es como se identifica la fase, el neutro y la tierra. Muchas gracias. Buenas. Ok. Profe, Bueno. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, profe, Valentín? tengo una duda. Dime. Una vez que lo que pasa es que dicen que acá bota una cierta potencia para que podamos ocuparla en mi casa, ¿no? Pero lo que pasa es que yo una vez me di cuenta que pusieron una vez una resistencia para calentar y pero ¿cómo le puedo explicar? Haz de cuenta que en mi trabajo pusieron una extensión y yo de ahí agarré un contacto y le puse mi teléfono a cargar porque igual había tomado clases. Entonces llega una señora y le dice, dice ahí mismo, dice, oye, no pueden pasar luz. Ya le dijimos que no, bueno, nosotros no, que porque le tenía que decir a la dueña que no estaba pasando luz. Entonces la señora fue y le dijo ahí, no, déjenlo que pasen, que tome luz de ahí, por favor. Y puso una resistencia. Entonces yo me di cuenta, bueno, nosotros empezamos a ver que olía muchísimo quemado. Y de repente vimos que la extensión se despegó, bueno, se desprendió. Y una señora dijo que lo que protegió todos los teléfonos que estaban cargando ahí fue un multicontacto que estaba ahí. ¿Eso que le detiene luz o cómo? Lo que pasa es que los multicontactos tienen un fusible de protección. Si tú te pasas de más corriente, bueno, para que más o menos entiendan eso, una barra de multicontactos tiene 6 o 5, valga la expresión, extensiones o 5 contactos. Pero solamente podemos utilizar una determinada potencia, es decir, energía que tú puedes consumir. Imagínate que en una barra multicontactos pones el refrigerador, la lavadora, estas resistencias para calentar el agua. Pues, ¿qué le vas a decir? Pues que vas a requerir mucha energía, ¿no? Pero los multicontactos, pues no te pueden soportar tanta energía, que estés consumiendo tanta energía en mucho tiempo. Para que lo Pero lo entiendas. que yo me explico es que los teléfonos todos estaban con el multicontacto y de un lado de la extensión estaba la resistencia, entonces lo único que se desprendió fue como el contacto. Pero dicen, nomás los teléfonos vimos cómo empezaron a prender y apagar todo. Y ya después una señora dijo, ay, lo que les ayudó fue el multicontacto, que si no se los hubiera quemado. O sea, pero los multicontactos eso es como un protector que le jala o si le hace falta jala y si no le detiene. No, lo que pasa es que tienen un fusible. Ese fusible es el que se bota si pasa algo. Entonces, haz de cuenta, por ejemplo, trata de comerte un pastel en 3 minutos. Pues no puedes. Es consumir mucho en muy poco tiempo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las instalaciones eléctricas. Un solo punto no puede consumir tanto, o no puede darte tanto. Y lo voy a dibujar para que lo vean. Aquí voy a poner la diapositiva. Creo que ya la había quitado. Imagínate que tú tienes aquí un puntito. Y aquí va un cablecito delgado.
Y lo puse ahí como un punto. Bueno, como una... Va este cable delgadito. No sé, puede ser un calibre 12, un calibre 14. Y aquí tú tienes un contacto. Después vamos a ver la simbología en otra materia, pues para ver cómo se representa esa forma de contacto. Ya nosotros, bueno, nos vimos en el video que hay varias formas de representar. Ahora, tú vas a conectar en ese puntito lavadora. La lavadora pues te va a consumir casi unos 600 watts. Vamos a después ver qué onda con eso de los watts. Vamos a ponerle aquí el refrigerador. Vamos a ponerle aquí un calentador de agua. Esos son los que también te consumen bastante. El calentador te puede consumir casi unos 400. El refrigerador pues un poquito menos. Unos 400, 300. Que se te ocurra ponerle unos focos. Y todos estos van a un solo punto. Es decir, tú le empiezas a pedir más y más y más y más y más y más. ¿Qué ocurre? Pues esto se va a empezar a calentar. ¿Por qué? Porque no te puede dar más allá de lo que no tiene. Entonces, el cablecito este delgado dice, oye, me estás pidiendo más corriente para tu lavadora, más corriente para tu refrigerador, para tu calentador, para tus focos. Me estás pidiendo más. Entonces, le estás exigiendo un cablecito o le estás pidiendo más corriente. Y si pasa más corriente, pues ¿qué va a ocurrir? Obviamente que el cable, pues, tiene ciertas limitaciones. Es un cable delgado. Pues se empieza a calentar. Entonces, a más corriente que tú le pidas, esto va a sufrir un calentamiento. Por eso luego hay accidentes en algunos lugares. ¿Por qué? Porque pues todos se conectan en el mismo punto, pues están exigiéndole más corriente, más energía. Y obviamente que pues está limitado por el conductor y limitado por el contacto. Hay contactos que, por ejemplo, quedan, ejemplo, contacto quemado, para que lo vean, ¿no? Quedan quemados los tomacorrientes. Sí, los contactos. Que se ponen de color negro. Se ponen exactamente, dicen, no, pues ya dio el flamazo, ¿no? Ya dio el flamazo, ya dio a ver, creo que aquí teníamos uno. Digo, todavía no les he explicado esa parte, pero sí. Sí, es muy importante que lo sepamos. Entonces, dan un flamazo. No hay que se anda adelantando aquí Valentín con esta parte, pero bueno. Qué bueno que tengan ese interés, porque sí es muy importante eso que tú mencionas. Vamos a poner 20 Bien. amperes. Aquí lo que hace es el voltaje y de ahí nos van a dar. Es lo siguiente. Acá está 127. Esos son contactos. Es porque se llaman contactos duplex. Consumen más que lo que soportan nuestros contactos. Aquí tengo
Este es un contacto de 15. Ahora, fíjense bien. Aunque van a decir, no, pues yo voy a la tlapalería y pido un contacto. Hay contactos que te soportan diferente voltaje. Bueno, más bien dicho que te van a soportar diferente potencia. Dice que te maneja aquí 127 volts a 15 amperes, es decir, es lo máximo que te puede dar. 15 amperes y 127 voltios. Digamos que es un contacto normal. Y tenemos aquí otro que es de mayor capacidad. Este es de 20 amperes y 125 voltios. ¿Por qué en algunas ocasiones cambia el voltaje? Por ejemplo, aquí dice 125 y en el otro decía 127. Eso se debe a que la alimentación de una casa, por ejemplo una monofásica que es de 127, recibimos en nuestra casa 127 más menos 10%. O sea que podemos recibir un 10% más de los 127 transformador a que nuestro domicilio esté a 3 o 4 casas de diferencia. Por esa razón algunos aparatos traen 120, como este que trae 125, ¿no? Entonces, para evitar que nuestros contactos se lleguen a calentar y a quemar, debemos de saber qué vamos a conectar en esos contactos. Por ejemplo, este les comentaba que soporta 15 amperes. Ahora nuestros aparatos, el consumo de nuestros aparatos en las etiquetas vienen en watts. Entonces debemos de convertir esos watts en amperes. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo los watts de nuestro aparato entre 127, que es el voltaje, y de ahí nos van a dar los amperes. Por ejemplo, si tenemos un refrigerador, que consume 317 watts, esto lo dividimos entre 127, que es el voltaje que tenemos, y nos va a dar el amperaje, que viene siendo 2.49 amperes. Eso es lo que consume nuestro refrigerador. Si nosotros tenemos un contacto de 15, pues lo va a aguantar perfectamente. Ahora, si nosotros tenemos un horno de microondas que consume 1800 watts, esto entre 127 nos va a dar 14.17 amperes, que viene siendo... Si se dan cuenta, un solo equipo ya se llevó ahí todo un contacto, ¿no? 14 amperes. Bueno, eso nada más es cuando se está utilizando el horno, no que todo el tiempo, o sea, vas a decir, no, pues tengo que desconectar el horno, ¿no? Cuando tú ocupas el horno, te consume máximo eso, ¿no? Si está conectado y nada más está la pantalla y que se ve hasta el reloj, pues no te consume tanta corriente, solo cuando está trabajando. Ujú. Entonces, todo ese es el amperaje, el que consume. Y aquí lo que preguntabas, compañero. Notamos esto. El consumo de nuestros contactos debe de ser menor a 15 amperes, que es lo que tenemos aquí, lo que nos soporta este contacto. Si nosotros conectamos aquí un refrigerador y un horno, vamos a exceder los 15 amperes que soporta nuestro contacto y se va a empezar a calentar, y también con el tiempo se va a quemar. Entonces, no es recomendable utilizar los multicontactos, ya que podemos exceder la capacidad de nuestro contacto. Puede ser, por ejemplo, lo podemos usar si vamos a utilizar a lo mejor un cargador o algún reproductor de DVD, no sé, algo que consuma menos amperaje, y conectando todos los multicontactos
Si no soporta los 15 amperes, no vamos a tener problemas con este contacto que va a ir a nuestra pared. Ahora, si nosotros vamos a consumir más de 15 amperes, podemos utilizar este otro contacto que es de mayor capacidad. Este nos soporta hasta 20 amperes. Ahora, ¿cuántos watts equivalen? Porque como les digo, los aparatos que tenemos en nuestra casa vienen en watts. Entonces, vamos a sacar el cálculo de cuántos watts soporta este contacto y cuántos watts nos soporta este de 15. Ok, entonces vamos a ver cuántos watts soporta este contacto. Lo vamos a hacer con una regla de 3. Tenemos aquí los watts y tenemos aquí que va a ser 1000. Este es de 15 amperes. Entonces, más bien en este multicontacto no puedo pasar los 1909, porque si no se nos va a quemar el multicontacto. A lo mejor estos contactos no se me van a quemar porque soportan más. El calibre 10 no soporta. Ok, bueno. Después de esto vamos a hablar más de, en su casa, de automático, de las instalaciones. Pero sí es muy importante que nosotros tengamos en consideración esta parte, chavos. Esto se utiliza mucho cuando ustedes están haciendo el cálculo de una instalación eléctrica. Igual, bueno, aprendiendo bien esta materia, casi la gran mayoría de materias que ustedes pueden tomar aquí en el CONALEP, pues les pueden servir para su vida profesional, créanmelo, o sea, todas las cuestiones prácticas que pueden aprender aquí. Hay un concepto importante que se llama resistencia eléctrica, nada más estos 5 minutitos, 10 minutitos más. Ok. Y la resistencia eléctrica es algo muy importante. Ya hablamos un poquito de cables conductores, pero sobre estos cables va a existir algo que se llama resistencia eléctrica. Incluso ya hasta lo subrayé aquí. La resistencia eléctrica es la oposición al paso o flujo de la corriente eléctrica en un conductor. La unidad de resistencia eléctrica en el sistema internacional se denomina ohm o ohm. Se representa con esa letra griega que parece como una herradura que se llama omega. Tiene el nombre de esto pues a un científico alemán que descubrió ese principio. Ahora, ahí pongo una formulita, chavos. Dice que la resistencia eléctrica es igual. Ahí viene una letra que parece como una P. Eso se llama coeficiente de conductividad o resistividad. Viene una letra L y un denominador. L significa longitud del cable. Y A subíndice T, ese es el área transversal. Esa es la formulita de la resistencia eléctrica. Ok. Para entender de qué se trata esta parte, porque sí es muy importante. Bueno, aquí nosotros, por ejemplo, vamos a ver qué onda con la conductividad. Yo les preguntaba a unos muchachos, a ver, ¿en cuánto tiempo corre 100 metros? Unos me decían, o bueno, puedes caminar o circular 100 metros. 100 metros pues en 5 minutos. No, pues me decía otro, no, pues 100 metros yo lo hago en 8 minutos. No, pues 100 metros en 5 minutos. Y me decía el buenazo, no, pues en 100 metros en 2 minutos. ¿Cuál es el más rápido? Pues el que lo hace en menos tiempo, ¿no? El de 2 minutos. El de 2 minutos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo desplazarme más rápidamente sin oposición. ¿De acuerdo? Yo puedo desplazarme más rápidamente. Eso si nosotros lo analizáramos como conductividad, el que menos se tarda
tiene mejor conductividad. ¿Y qué va a pasar con el que se tarda más? Pues tiene peor conductividad, ¿de acuerdo? A eso se refiere. ¿Qué tan rápido dejas pasar los electrones? Eso va a ser nuestra conductividad. ¿Qué tan eficiente eres para pasar un electrón de un extremo a otro? Así es la conductividad. Entonces, el que tenga mejor posibilidad o el que tarde menos en pasar electrones va a ser el que tenga mejor conductividad. Obviamente que entre los materiales de metal, que son la plata, el cobre, el oro, algunos aceros, pues son los que tienen mejor conductividad porque me van a permitir pasar esas cargas de electrones de un extremo a otro. Los que tienen peor conductividad, obviamente que pues son los plásticos, la madera, pues porque no son buenos conductores de electricidad. ¿De acuerdo? Esa digamos que es una parte. Entonces, va a ocurrir lo siguiente. A mejor conductividad, tienes menos resistencia, es decir, te opones menos a que pasen los electrones. A una conductividad peor, es decir, que se tarde mucho, pues vas a tener mayor resistencia. El electrón va a tardar más en pasar de un extremo a otro. La longitud. No es lo mismo correr una cuadra que correr 10, ¿verdad? No. Entonces nosotros vamos a tener que entre más largo sea nuestro cable, pues va a tener mayor resistencia. Más corto, pues menor resistencia. Entonces, a menor longitud, menor resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia. ¿Esto por qué? Pues un cable es más corto, pues el electrón llega más rápido, ¿no? La carga eléctrica llega más rápido de un lugar a otro. Sin embargo, pues si tiene que recorrer, no sé, 10 cuadras o medio kilómetro, pues es obvio que se va a tardar más. Ahora, el área transversal. Yo puse ahí dos tubitos, un tubo muy grueso y un tubo más delgado. ¿En dónde creen que pasen más cargas? ¿En el más grueso o en el más delgado? Gráficamente ahí se ve. En el grueso. Hueso, profe. Entonces, en el cable grueso, pues conduce más electricidad, es decir, tiene menos resistencia. El cable delgado, pues conduce menos cargas eléctricas, entonces tiene mayor resistencia. Cable grueso conduce más cargas eléctricas, por lo tanto, tiene menos resistencia, deja pasar más. El cable delgado deja pasar solamente poquitas cargas, por lo tanto, tiene mayor resistencia. Todo eso es esta formulita que está aquí. La conductividad es el parámetro, digamos, que te dice qué tantas cargas se mueven o qué tan rápido se pueden mover en un material. L es la longitud de nuestro cable y AT es el área transversal. Recuerden que el área transversal está con algo que ya les había mencionado, que son estos, los calibres de los cables. Entonces, a mayor calibre, vamos a tener mayor corriente, es decir, va a pasar más carga, más electricidad, más cargas eléctricas y menor resistencia. A cables más delgados, por ejemplo, un calibre 18, pasa menos cargas eléctricas y por lo tanto tenemos mayor resistencia. No sé si esto les parezca interesante, les llame la atención. Ese simbolito que es como un zigzag me representa la resistencia eléctrica. Aquí está de nuevo esta formulita. Recuerden, las unidades de resistencia se llaman ohms. L es el largo del cable. A subíndice T es el área transversal.
Y esa letra que parece como una P se llama la conductividad. Y ese es el simbolito que parece un zigzag, es el de resistencia eléctrica. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no quede claro? ¿No? Ok, bueno. Les voy a pedir que, bueno, estas notas por lo menos las tengan o las puedan guardar y pasen en su cuaderno lo que consideren más importante, porque pues sí son muchos dibujitos, ¿no? En la siguiente clase vamos a ocupar esta que se llama código de colores para resistencias. Resulta que hay algunos aparatos electrónicos que utilizan resistencias, algunas tarjetas más en las cuestiones de electrónica. ¿Alguno de ustedes llevó electrónica en la secundaria o algo así? ¿No? Miren, por ejemplo, lo que son las tarjetas electrónicas. Voy a creer que nadie llevó electrónica ni electricidad. Las tarjetas electrónicas, Sí, ¿no? profe, yo. En los estéreos, profe. En los estéreos, exactamente, miren. Vamos a poner aquí imágenes de esto. En esas tarjetas electrónicas. Que tienen Aquí capacitores. está. Exactamente, tienen un montón de chacharitas, ¿no? Y dentro de esas chacharitas hay estas cosas que parecen resistencias. Decía una niña de otro grupo, bueno, de otro plantel, ¿no? Pues parecen como dulcecitos o no sé qué. No, bueno, pues no sé, mucha imaginación. Entonces, son estos elementos, estas resistencias que tienen aquí, tienen más componentes. ¿Sabes qué? Como técnicos electromecánicos. Yo había tú. Exactamente, ustedes van a tener que abrir este tipo de componentes porque pueden presentar fallas. Hay una materia que van a llevar más adelante que es de electrónica. Y llevan este tipo de dispositivos, llevan este tipo de cuestiones. Y llevan resistencias. Entonces nosotros debemos de saber pues cuánto vale cada resistencia. Estos junto con otros componentes más. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que, bueno, como tenemos un simulador en línea, ese simulador en línea me va a poder indicar o mostrar los valores de las resistencias de acuerdo a su código de colores. Entonces, código de colores de las resistencias. Esto sí se los voy a pedir que lo tengan en su cuaderno, en sus notas. Que si pueden hacer una tablita con esta hojita, donde viene aquí el código de colores. ¿Por qué no la pego? Ahí está. Esa, la acabo de poner ahorita en el chat. Entonces, ahí anótenla o ténganla esa en su cuaderno porque esa la vamos a ocupar para hacer algunos ejercicios de resistencias. Vamos a ver resistencias en serie, en paralelo, algunos tipos de circuitos. Vamos a ver la ley de Ohm. Ya no me dio tiempo el día de hoy, pero bueno. No sé si les parece interesante lo que estamos aprendiendo en estos días. Yo sé que es mucha información de un solo golpe, muchachos, pero híjole, pues sí tengo que darle velocidad.